Rodríguez y aquí te contamos todo sin vueltas. Y sin vueltas vamos a hablar de la economía, del dinero. ¿Qué está pasando con nuestro país? ¿Vamos a crecer económicamente? ¿Cuánto está, por ejemplo, impactando no solo el tema de las movilizaciones, la situación del conflicto social y político, sino también el tema de las lluvias? ¿Cómo está dejando esta situación a los bolsillos de los peruanos? Lo conversamos con Jorge Guillén, economista y profesor de ESAM. Profesor Guillén, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado. Muy bien. ¿Cómo podemos mirar en este momento los peruanos nuestra economía? ¿Vamos a crecer o no vamos a crecer en los próximos meses, económicamente hablando? Bueno, este trimestre que pasó, ¿no?, que ya está calculado, hace un crecimiento, según el Banco Central, 0, según el MEF ha pasado, el pronóstico, la proyección era de 3.5, pero fue en realidad 0,5. Bueno, casi nada. No, casi nada. Claro. Ahora la idea es que ya con ello en el año ya se ha pronosticado, se ha revisado hacia la baja el pronóstico de crecimiento a 2.4, que es muy bajo, ¿no? Se requiere crecer a 4 o a 3.5 para dar empleo a la nueva población económicamente activa. Sí, claro, claro. Entonces, la pobreza todavía sigue en niveles más altos que el prepandemia. La inflación, bueno, está por encima de la meta por factores externos y el crecimiento también, pues no es un crecimiento suficiente como para generar empleo adecuado que tampoco está incrementándose, las remuneraciones se han caído en promedio. Entonces, este año probablemente sea un año de crecimiento bastante bajo, ¿no? De 2.4. ¿no? Claro. Debido a los problemas que hemos tenido de incertidumbre, más las lluvias y los desastres naturales. Y ese es un buen punto, profesor Guillén, porque hemos tenido una suerte de tormenta perfecta, ¿no? Primero la pandemia, después las movilizaciones, el conflicto social, ahora lluvias y desastres naturales, ¿no? Entonces, esto va a impactar también en la economía del país. Sí, incluso por las lluvias se han cancelado vuelos, afecta el turismo, afecta el comercio, y bueno, por eso hemos tenido esa revisión a la baja en las cifras. Hay impulsos fiscales que está haciendo el ministro de Economía. También por ahí no hay mucho margen de maniobrabilidad fiscal, porque acuérdate que el fondo de contingencia, el fondo de estabilización estaba en 20.000 millones de dólares más o menos, prepandemia, que empezó a utilizarlo ya la ministra para hacer el impulso, la ministra Albas, para hacer los impulsos respectivos fiscales. Y ya ahora, por el tema de los bonos, que empezaron con el presidente Castillo, por las ayudas para el fenómeno del Niño. Entonces, este fondo ya está en una de las cifras más bajas, ¿no? De más o menos 400 millones de soles. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares a 400 millones de soles. Claro. Ya no tenemos más contingencia. O sea, en pocas palabras, nos hemos gastado gran parte del fondo. Así es. En pocas palabras. Si viene una contingencia, esperemos que no venga otra contingencia. Ya no hay. Claro. ¿No? Ya para el público de a pie, teníamos aquí un ahorrito, pero en caso de alguna enfermedad, ya no estamos en nada y estamos rogando para que no vuelva a haber otra y no estamos acumulando. Claro. Ese es el problema, que no estamos acumulando para llegar a... Si ponemos un ejemplo, profesor Guillén, teníamos un ahorrito, no sé, se me ocurre de 5.000 soles, ¿no? Para un caso de una enfermedad. ¿Cuánto tenemos ahora de esos 5.000? Claro, antes tenías más o menos para ver el incremento en términos relativos, se ha reducido más o menos, se ha multiplicado por si antes teníamos 10, ahora tenemos 0,1, una cosa así, ¿no? Para ver esa proporción. Algo así como si de 5.000 ahora tenemos, no sé, 200 soles o 300 soles. Claro, claro. Y 400 millones de soles no es nada, porque acuérdate que para los bonos Yo Me Quedo en Casa, universal, familiar, que lo utilizó el presidente Vizcarra, ahí usamos 5.000 millones de soles, 0.6% del PBI. Sí, sí. Entonces, estos 400 pues no alcanzan ni para un bonito. Claro. ¿Y cuán efectivos son los bonos? Se ha anunciado un bono de emergencia para la vivienda, 500 soles por 2 años. ¿Cuán efectivos son estos bonos? A mí me tocó hacer justo un análisis costo-beneficio de los bonos de Vizcarra. Estos de aquí también son insuficientes. Los que fueron más fuertes fueron de la época de Vizcarra y aún así la gente se contagió más de COVID, en las colas o... por el desorden, ¿no? La gente iba a cobrar al Banco de la Nación, hacía filas larguísimas. Por un pandemonio. Un tema legal de que mucha gente estaba en Infocorp y no podían no estaban, digamos, bancarizados. Claro. Entonces no podían depositarle ahí, sino sacaban todo el dinero porque estaban endeudados. Claro. Y otro problemita es que en la época de Vizcarra el bono tampoco el gobierno puede tener dinero para cubrir
tantas personas, ¿no? Fue insuficiente y acuérdate de la famosa frase, o me quedo en casa o me muero, o me muero de coronavirus o me muero de hambre. Claro. Si yo me quedo en casa, Claro. bueno, quizás me puedo salvar del coronavirus, pero tengo que salir a trabajar. Exacto, mucha gente literalmente vive del día a día, profesor. Es informal, ¿no? O su naturaleza de trabajo no tiene que salir a la calle. Tiene que salir, no puede trabajar online. Exacto. Que en Europa sí, o en Estados Unidos es otra realidad, que por eso es que hay más formalidad. La diferencia de resultados con la aplicación del martillazo, de quedarse en casa, entre la diferencia de resultados entre Europa, Estados Unidos y países como Perú, incluso comparando con Colombia, con otras realidades, no fue muy mal. Muchos casos de coronavirus, muchos muertos y la economía que se cayó 30%, ¿te acuerdas? Sí, del claro. 2020, ¿no? Y este plan Compunche Perú que ha lanzado el Ejecutivo es beneficioso, estamos por buen camino. A nivel macro se puede observar que todavía la moneda nacional tiene cierta fortaleza. Claro, tenemos también a Julio Velarde todavía en el BCR, casi como en un acto milagroso, ha podido sobrevivir a varias tendencias en los gobiernos. Sí, muchos de los factores que explican este tipo de cambio bajo y poca volatilidad es por Julio Velarde. Exacto. Y también nos está ayudando ahora un poco los factores externos, el Silicon Valley, la crisis, y hace que los capitales ya no vayan por allá. En el 2007, que fue la crisis del subprime, 2008 y 2009, más capitales llegaron, porque en la situación de Perú del 2009 comparada a la de ahora, en esa época era un Perú sin marchas, sin protestas, sin incertidumbre política, con boom minero, con proyectos que se ejecutaban. Entonces, el tipo de cambio llegó a 2.5. El tipo de cambio podría estar hasta más abajo todavía, pero como tenemos todavía este ruido político, el tipo de cambio está, bueno, no está muy alto, pero está ahí en 3.7. Claro. ¿Y qué se le podría recomendar, profesor Guillén, al ciudadano de a pie que nos está viendo en este momento a través de Sin Vueltas, para que su economía no se vea más afectada de lo que ya está? ¿Cuáles podrían ser algunas sugerencias para él o para ella? Sí, justo me hacían una pregunta en cuanto al dólar. Uno puede tener un portafolio mitad-mitad. Obviamente parece que el dólar no se va a disparar a 5 o a 6, a menos que haya un ruido fuerte, muy fuerte, un golpe de Estado, un tema así, demasiado fuerte. Claro. Y podría recomponer su portafolio. Hay algunas instituciones que están ofreciendo tasas de interés altas. ¿En dólares? En soles. En soles, ¿no? En dólares también, pero el sol ahora, debido a que está más sólido, más fuerte, se está apreciando la moneda local. Claro, si miramos los países cercanos, el sol todavía continúa fuerte. Está fuerte. Guillén, ¿no? Si miramos Argentina, Chile, que económicamente están peor. La volatilidad de Perú siempre ha sido la más baja, porque somos una de las economías más dolarizadas. Entonces Julio Velarde tiene que intervenir mucho. Perú y Argentina son las economías más dolarizadas. Y Perú es una de las que tiene menor volatilidad. Porque Colombia, si vas a Colombia, el tipo de cambio está 5 veces más en un corto periodo de tiempo. Acá estamos en esa barrera de 3 a 4 hace años de años. Y la mantenemos, que es importante. Entonces, como el Banco Central está, viendo tu pregunta anterior, como el Banco Central está con esa política de incrementar tasas para combatir inflación y enfriar la economía, estamos viendo que algunas instituciones, que no les voy a hacer la propaganda ninguna, pero algunas están dando tasas de 7, 8, 9% en soles, ¿no? Que son reguladas por las SBS, ¿no? Entonces, podría ser una opción para la gente, digamos, que se apuren porque esta situación se va a revertir. Entonces, cuando tú vas a la institución financiera, te hacen un contrato a 1 año, a 2 años y te van a tener que dar esa tasa. Después la van a cambiar porque siempre está sujeta a las condiciones de mercado. O sea, de alguna manera aprovechando, si se quiere, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esta coyuntura de incertidumbre, en las entidades financieras están ofreciendo algunas ventajas para un ahorrista. ¿Correcto? Así es. Hay que aprovecharlas. Hay que aprovechar esa opción para el público de a pie, ¿no? Que tiene algún excedente, puede ahí rentabilizar. Quienes pueden ahorrar, porque ahora es difícil comprender a usted, profesor Guillén, ¿deben hacerlo en soles, en dólares, mitad-mitad? ¿Qué sugeriría usted? Yo diría que mitad-mitad, quizás un poquito más fuerte la composición hacia el sol, por estas tasas que están ofreciendo mucho mayores que las del dólar. El dólar, quizás podría uno tener un ahorrito en dólares con la esperanza de que haya una devaluación, pero parece que no hay nada a la vista debido a la situación internacional y local.
y como estábamos hablando del rol del Banco Central, parece que el tipo de cambio va a continuar con esa... Claro, se lo preguntaba porque en Bolivia ha ocurrido una situación de pánico financiero, ¿no? Aquícito nomás, muy cerca, ¿no? Y la gente comenzó a comprar dólares y todo eso, ¿no? Sí. Claro, es otra realidad, pero igual, hay que mirar siempre con atención lo que ocurre en los países vecinos. Sí, bueno, nuestra realidad es diferente, ¿no? Y uno podría tener, por si acaso, en algún momento, acuérdate que el 2021 la gente empezó en el Perú, con las elecciones, empezaron a comprar dólares, sí, sacaron el dinero hacia afuera, sí, abrían cuentas en Estados Unidos, en otros lugares, y seguramente los deben tener, pero ya han regresado felizmente los capitales golondrinos. Pero sí, hay que recomponer un poco, y yo no veo que haya una devaluación del tipo de cambio hacia mediano plazo. Muy bien, queremos compartir su optimismo, profesor Guillén. Muchísimas gracias. Jorge Guillén, economista, profesor de ESAN, con él hemos hablado de economía sin vueltas aquí en